Muchas gracias, Mariale. Mm. Te quiero. Ay, Te quiero. ay, qué bello. Gracias, gracias. Vamos a hablar de tu libro, que a mí particularmente me ha encantado. No es mi libro, es tuyo. Porque lo compraste y lo muy leíste. Muchas gracias. Bueno, mira, de verdad te puedo decir que para mí ha sido una muestra de humildad, de generosidad y de creatividad, porque es que escribir esto de esta manera a mí me pareció alucinante, ¿no? O sea, esta manera que tienes de mostrar una historia dolorosa, una historia de superación además, pero además con un toque de humor, ¿no? O sea, es como una tragicomedia. Sí. Y eso me encanta, ¿no? Porque al final te atrapa de una manera que no solamente te lleva como a esas emociones más difíciles, sino también como a tomar respiros, ¿no? Esa parte en donde te puedes como decir, wow, o reír, o soltar como ese respiro de decir, ok, a pesar de todo, ve esta situación de una manera con alegría, ¿no? Con una cierta alegría que al final te ayuda a salir de esa trágica realidad, ¿no? De esas situaciones de dolor, ¿no? Bueno, no sé, ¿cómo ha sido para ti escribirlo? Porque de verdad que yo aluciné, no me esperaba esto. Tampoco me esperaba esta historia, ¿eh? O sea, te confieso que pensaba que era mucho menos que esto. Sí, esto me dicen todos. Como que, Alec, pero me ha sorprendido mucho. Yo pensaba, a ver qué tal, a ver qué me pone este. Y de repente todos os quedáis maravillados. Sí, yo creo que sobre todo como que te podemos conocer un poquito más desde adentro, ¿no? Y eso habla mucho también de cómo un terapeuta se quiere mostrar desde su parte más humana, más sensible, más, mira, soy un ser humano que ha pasado por estas situaciones, o sea, no estoy ajeno a las realidades difíciles, ¿no? He pasado y he atravesado por allí. Y sí me ha sorprendido mucho como conocer la historia detrás de Alexei. Creo que es como acercarme un poquito más a tu vida, ¿no? A ese recorrido que hiciste y que a mí me pareció impresionante. Además, la forma que lo cuentas, yo te confieso que para mí es súper ligero, además la manera en que lo has organizado me sorprendió gratamente porque a mí los capítulos infinitos me cuestan. Una persona con TDAH creo que nos viene muy bien. Y bueno, o sea, para mí alucinante. De verdad que te agradezco muchísimo habernos compartido esta historia. Yo me quedé emocionada, enganchada y con ganas de que vuelvas a escribir otro libro. Muchas gracias. ¿Sabes? Algunos me preguntaron si este libro podría ser interesante para alguien que no me conozca. Porque tú y otras personas de mi círculo cercano estáis encantados con el libro. Pero podría ser interesante para el círculo más amplio. Porque algunos que no conocen mi libro dicen, bueno, has escrito como memoirs, historia, a quien interesa esto. Y yo trato de explicar que no, eso es más que un memoirs de pesado, de aburrido, no, porque lo he convertido en relatos de aventura y además multidimensional total. Y además que lo he currado mucho, como lo he pensado, para que no sea aburrido. Y por eso son como píldoras, por eso yo digo que para mí está inspirado en el Don Quijote que he leído en ruso cuando tenía 11 años, porque ahí justo eran como mini relatos y podrías abrir Don Quijote, me acuerdo, en cualquier página y leer solamente un cachito y ya te quedas con una historia entretenida y con sabiduría, y además el libro que tenía yo, que era un tocho en ruso así, tenía ilustraciones. Claro, eso la verdad a mí particularmente me ha gustado mucho, ¿no? Porque también te da un poquito ahí
a mí visualmente me ayuda mucho todos esos recursos. Y eso que dices es cierto, ¿no? O sea, como que yo creo que cualquier cachito que abras, si bien es cierto que hay como un orden en el relato, también cada cachito tiene como su propia historia viva, ¿no? Y además me encanta porque siempre lanzas como una pregunta, ¿no? Y al final de cada capítulo hay preguntas que son preguntas que te haces a ti mismo, pero que hay preguntas que el propio lector se hace, ¿no? Como, wow, de verdad, o sea, esto me lo pregunto a mí mismo y ¿qué me respondería, ¿no? En esta situación, o qué me respondo ante la vida con esta pregunta. Entonces al final es algo que te hace mirarte adentro a través de la historia de otra persona, que es al final lo que vivimos con las historias de los libros, ¿no? Y yo sí siento que es algo que te invita a ir hacia adentro, ¿no? Es este relato que te lleva en la vida de otra persona a mirarte, a preguntarte, a reflexionar, a cuestionarte, también a darte la enhorabuena, ¿no? Porque también eso tiene como todos esos toques y fíjate, a mí me sirvió mucho, o sea, había muchas cosas que yo, de hecho, me apuntaba como, wow, y me iba a mí misma, ¿no? Mira, a lo mejor en esta situación esto justamente es lo que me está pasando, ¿no? O a lo mejor esta pregunta me hace reflexionar acerca de mí y cómo estoy actuando en esto. Sí, era otro propósito mío más allá, pero yo no estaba seguro que se cumpliría. Pues te digo que sí. Y por eso estaban estas preguntas que he llamado preguntas que muerden. Preguntas que muerden. Que muerden, porque pensaba que pican, que te conmuevan. Claro, y a veces lo trataba de traducir desde mi idioma. Claro, porque ahí en mi idioma lo llamaría como pican como un aguijón de una avispa, con eso, que te, como que hacen daño un poco. Sí, además son muy directas, y claro, como, ¿qué me respondo, no? ¿Qué respondo a esta pregunta, no? Que, claro, al ser tan directas, te hacen un parón, ¿no? En cada capítulo haces un parón. Sí. Te tienes como que detener, ¿no? No pasas y que terminas y vas al siguiente, no, o sea, lees la pregunta y dices, ok, si un te quiero dicho a tiempo vale más que 100 sermones. ¿Es posible que un te quiero dicho a tiempo valga más que 100 sermones? O sea, y te lo preguntas en lo que tú has vivido y te lo preguntas en lo que tú haces también, ¿no? O sea... Y las preguntas están basadas en lo que yo vivía. Y yo no he dejado ahí ni una sola frase, ni una sola línea sin que mi corazón diga, ahí, es esto. Es exactamente lo que sientes, lo que vives. Hay un capítulo que me gustó mucho donde no dejaste preguntas. Es el único. Porque fue bastante sensible. Y yo dije, menos mal que no hizo preguntas. O sea, fue muy oportuno porque fue muy sensible ese capítulo. O sea, me conecté mucho con esa parte, sí, con esas emociones como más... que te calan un poquito más hondo, ¿no? Quizás un poco la tristeza, la nostalgia, la reflexión, como que ya el capítulo en sí te hace pensar, ¿no? Sí. Como, no me metas un poquito más el dedo en la llaga. Era un capítulo donde acaba de fallecer un chico a quien estaba cuidando yo, era un legionario que pesaba 38 kilos y que estaba acabando de morir por VIH y su madre ha dicho que no quiere ni cosas ni cuerpo y de repente me han dicho tiras todas sus cosas y la reflexión va desde los cubos de basura donde estoy yo con 4 o 5 bolsas que contenían toda la vida como yo de repente porque no me atreví a tirarlo así. Lo abrí y sacaba y tiraba. Y ahí yo hago la lista de lo que tenía yo y la carta de su hermana y la bandera y todo lo que era importante para este pobre legionario. Que repito, que pesaba
38 kilos. Y claro, y por eso es el único capítulo que me ha conmovido tanto, me ha hecho reflexionar sobre las cosas a las cuales agarramos en nuestra vida, que eso para mí puede ser súper importante, pero cuando fallezca, a ver, ¿para quién más? Para Entonces, quien, sí. ¿qué mi vida significa más allá de mi existencia? Sí, de verdad que es un capítulo que te deja muy movido. A mí particularmente me pasó. Bueno, como muchos capítulos, ¿no? Y bueno, o sea, de verdad te felicito y te doy la enhorabuena. Me sorprendió gratamente el libro completo. O sea, creo que no hubo ningún capítulo donde me quedara como, o sea, todos los capítulos me aportaron algo, todos los capítulos fueron muy frescos, pero también muy profundos, a pesar de que eran muy cortos. Eso creo que es un arte. Es un arte. O sea, que un capítulo sea corto y a la vez sea profundo y te deje algo, me parece que es un arte. Para mí es un arte y gracias por valorarlo. ¿Y sabes qué me pasa ahora mismo? Que ofrezco presentación de mi libro en los centros cívicos y me dicen, esto no tiene que ver con nosotros porque no es arte ni cultura. Y yo digo, sí, ahí está la cultura cántabra. Y además es mi arte. Entonces, eso. Bueno, es mucho más. Y ahí hay arte, pero también hay salud. Entonces algunos me dicen, no vamos a presentar tu libro porque son asuntos de salud. Otros dicen que no, porque no es arte. Pero tiene tantas dimensiones que las personas que no leen, yo tengo miedo que los que no lo lean no lo hagan porque juzguen de antemano que eso es algo típico de un par de dimensiones solo, que no porque no pueden sin leer saber que tiene 17 dimensiones. Claro. Lo he pensado 11 años. Claro. Además me llamó mucho la atención el título del libro, ¿no? Que además te puede invitar a pensar que está escrito de una manera y no tiene nada que ver. O sea, poco a poco eso sí, te tienes que ir metiendo en la lectura para ir descubriendo, ¿no? Eso es hablando de otros que ya me juzgaron, unos ex compañeros del centro, como que solamente sin leer, solamente venga, ya estás hablando mal de la fundación y cosas así, porque no saben qué significa y de qué he cogido esta frase. A mí me dejó algo como muy... Bueno, yo es que para mí la parte del apego y las relaciones son como muy importantes, ¿no? Porque, bueno, obviamente por mi trabajo. Pero yo veo como que en este centro, más allá de las técnicas, de todo lo que pueda haber detrás, en realidad había relaciones humanas, que creo que es gran parte de lo que genera una transformación. Lo que más terapéutico, por eso comparo un te quiero con 100 sermones. Eso es. Porque lo que curaba ahí eran personas ex yonquis sin la formación, sin la ESO, que de repente, como en algún capítulo, un te quiero me salva de dar un paso. Te impactaba tanto que evitabas hacer eso. Evitaba mi suicidio. Seguía aplazando mi suicidio. Claro, el afecto, ¿no? Eso que necesitamos todos los seres humanos. Realmente lo básico, lo básico, lo normal, pero tan escaso como ahora en la sociedad, por algo, porque en mi vida no es escaso, porque yo tengo personas como tú y como muchos más, sí. Por eso para mí no es escaso, pero la sociedad dice que es cada vez más escaso. Pero gracias. Yo creo que tú derribas muchas corazas aquí en esta historia, ¿no? Y creo que por eso también es esta parte humana del libro, ¿no? Como mostrar esta parte más vulnerable, mostrar esto que es tan humano. Es justamente lo que te acerca. Y bueno, creo que es parte de lo que realmente significa estar en un centro donde puedas crecer con otros seres humanos, puedas ver la realidad de otros seres humanos, puedas estar cerca de otra persona que te diga un te quiero. Wow.
eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona en un momento, ¿no? Y lo hace. Y lo hace. Y lo hace. Y en algunas vidas de las personas que se han ido antes de tiempo es porque no había alguien al lado No había afecto. para hacerlo. No había afecto, no había amor, no había sostén, ¿no? No había esa parte humana que nos conecta, sí, que nos acerca. Y ahora a nuestros compañeros científicos, doctores de ciencias, a ver si amor tiene evidencia científica. O a ver si mi libro tiene la evidencia científica. A ver si merece la pena ser evaluado desde la profesionalidad. Porque no es un mero relato sin evidencia científica. Tiene tanta evidencia humana ahí. Y no deja de ser un experimento. Más a algunos, yo estando en el centro, alguna vez les he dejado caer que estoy aquí como un infiltrado con un experimento porque soy psicólogo. Y se han acojonado. Pero luego les he dicho que no. Además, soy un drogadicto a esta droga líquida que es alcohol. Entonces, soy como vosotros. Que tampoco me creían, porque en España no pueden creer que un chico de menos de 30 años se proclame como alcohólico. Porque aquí en España se dice alcohólico es cuando un viejo tirado. Entonces también no me creían. Decían, eres yonki como nosotros. Ya, claro. Pues mira, te agradezco esto es un regalo que nos has hecho a muchas personas. Te agradezco que hayas abierto tu corazón de esta manera y que al final nos has dejado ¿cuántas páginas tiene? Además está muy bien, 244 páginas, muy fáciles de leer. Nos has dejado un montón de sabiduría, un montón de experiencias y bueno, yo de verdad honestamente les invito a comprarlo porque va a ser un regalo para quien lo adquiera. Esto es un regalo para mí. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Mariana. Te quiero. Ay. Te quiero. Ay, qué bello. Gracias. Gracias.